Bueno, nos acompañan en este día, o llegarán y nos irán acompañando todas estas personas que vamos a nombrar. Empezaremos por los diplomáticos, la señora embajadora del Estado de Israel, señora Dorit Shavit. El embajador de Suiza, el señor Hans-Peter Mock. La agregada cultural de la Embajada de Israel, señora Dobrat Silverstein. En representación de la Embajada de Alemania, la señora Liliana Silverstein. Lowenstein. El presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, doctor Fernando Goldbaum, muchas gracias por acompañarnos. El profesor emérito de la UBA e investigador superior del CONICET, doctor Osvaldo Uchitel. No llegó, pero estará por llegar. El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Museo del Holocausto, el licenciado Claudio Abruj. El director pedagógico de Dirección General de Enseñanza Privada de la Ciudad de Buenos Aires, el licenciado Baruch Saidekov. El ex rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Guillermo Jaime Echeverry. El secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, Gabriel Capitelli. El rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, doctor Gustavo Sorsoli. El director del Instituto de Desarrollo Económico y Social, el doctor Alejandro Duhovne. El vicepresidente de AMIA, señor Pablo Reisman. El rabino de la comunidad Bnei Tikva, Abraham Escorca. Honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén y socio honorario de la Sociedad Hebraica, doctor Marcos Aguinis. Fellowship de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la señora Mausi Betech. Premio Scopus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el ingeniero Carlos Zabolski y la señora Norma Wertheim. De la Agencia Judía de Divulgación Científica de la Universidad de La Matanza, el señor Nicolás Camargo Lescano. Integrante de la Comisión de Recepción de Albert Einstein, la señora Adriana Schottländer, nieta del señor Juan Schottländer. Gracias por acompañarnos. Nos está acompañando la hermana Graciela y la mamá también. Por supuesto, gracias a la madre está la nieta. Muy preciso el dato, está muy bien. Periodistas de los distintos medios de prensa nacionales y comunitarios, señoras y señores. Vamos a invitar al vicepresidente primero de la Sociedad Hebraica Argentina, el licenciado Andrés Borenstein, para que nos dé la bienvenida. Buenas noches a todos, bienvenidos a la Sociedad Hebraica Argentina, donde celebramos estos 90 años de la visita de Albert Einstein y 90 años de la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dos acontecimientos paralelos y coincidentes. Y la verdad es que viendo el video y en lo personal es muy difícil no emocionarse, ¿no? Dos instituciones a las cuales siento una pertenencia profunda, la Sociedad Hebraica Argentina, a la cual mis padres me asociaron a los 6 años, mis padres y mis abuelos eran socios vitalicios, y el Colegio Nacional de Buenos Aires, que me tiene entre sus alumnos, no de los más distinguidos, pero es lo que uno pertenece. Decía dos acontecimientos paralelos, y lo veo acá al doctor Marcos Aguinis. Hace unos meses estaba leyendo su última novela, Sabra, que no tiene que ver con Einstein ni con Weizmann, pero los dos aparecen. Supongo, doctor, que no es casualidad que ambos aparecen y ahí tenemos un acontecimiento paralelo. Pero bueno, vamos a lo institucional. El encuentro entre Einstein y la Universidad Hebrea de Jerusalén se produce en la unión de dos acontecimientos, dos hechos trascendentes de valor universal, que involucra a todos, que repercute en cada uno. Conozca uno la teoría de la relatividad o no, conozca o no la Universidad Hebrea, emplazada en Jerusalén, centro del monoteísmo. Esta coincidencia en el tiempo, las ideas, los puntos de partida y su proyección sin límite hacia el futuro fue habitada, repito, fue habitada por el sabio físico y ético y por los creadores de esta casa universal de transmisión del conocimiento. Es una infinita escena de dos que se instala en la cultura. Ya decía Einstein, años antes de la creación de la universidad. La meta que persiguen los dirigentes del sionismo
no es solo política, sino social y cultural. La vida comunal de Palestina tiene que acercarse al ideal social de nuestros antepasados, tal como lo expone en la Biblia, y al mismo tiempo debe convertirse en el asiento de la vida intelectual moderna. En 1925, Einstein es invitado a la Argentina por la Asociación Hebraica, que al año siguiente, en 1926, se transforma en la Sociedad Hebraica Argentina. Participan en esta transformación Mauricio Nierenstein, Marcos Satanovsky, Manuel Bronstein, León Kibrik, Salomón Resnick, Alberto Gerchunov, León Duhovne, Max Glucksmann, Carlos Grunberg, Samuel Eichenbaum, entre otros. Un conjunto de personas ilustres y representativas. Déjenme contar algo. Los que tenemos más inquietud que cultura, utilizamos Google, ¿no? Hay gente que lee muchísimo, me encantaría, pero a veces uno no puede. Entonces hoy agarré y dije, voy a poner en Google visita de Einstein a la Argentina, Asociación Hebraica. No se pueden imaginar la cantidad de cosas que aparecen y todas ciertas. Entre ellas me encontré con un libro que en algún momento voy a leer que se llama Einstein on the Road, escrito por supuesto en inglés y donde figura con mucho nivel de detalle la visita que hizo Einstein a nuestra institución. Einstein solicita a la Asociación Hebraica incorporar a la Universidad de Buenos Aires, como vimos, coincidente con sus ideas de transmisión. Así se hizo. Varios dirigentes de la asociación financiaron su visita del ya entonces Premio Nobel de Física. La idea en sí se transforma en un hito en la historia de la cultura de nuestro país. Se invita al hombre del siglo XX, como lo definió la revista Time. Se invita a un sabio científico que revolucionó y cambió las bases hasta ese momento de los conocimientos sobre el átomo y el universo, de la partícula y de la inmensidad, de un hombre judío parte por parte, capaz de decir, la esencia del individuo, su significado básico, no es consecuencia de su individualidad, sino de su pertenencia a la gran comunidad humana. El verdadero valor del hombre se mide por el grado que se libera de su yo. Casi todas las realizaciones y los anhelos del hombre se vinculan a la existencia de otros hombres. La importancia ética de la invitación a Einstein como ejemplo humanista dejó establecido un surco, un camino, una enseñanza que luego continuaría en la Sociedad Hebraica Argentina. Muchas gracias. Invitamos al presidente, amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctor Isidoro Keppel, a dirigirnos unas palabras. Buenas noches, y voy a recordar palabras que dijo en su momento el primer ministro Shimon Peres. La Universidad Hebrea de Jerusalén fue una hija que dio a luz una madre. Nació 23 años antes que el Estado de Israel. Estimados diplomáticos, funcionarios de gobierno, autoridades comunitarias y amigos. Repasando las imágenes de nuestras dos instituciones, Hebraica y Universidad Hebrea de Jerusalén, resulta otra feliz coincidencia. Destacar que tenemos en común a la intelectualidad de entonces, visionarios que tanto aportaron a la historia de este país y a la comunidad judía en particular. Solo por nombrar a algunos de los fundadores de los Amigos Argentinos, recordamos en común con Hebraica a Alberto Gerchunov, Carlos Gerunberg, León Kibrik, León Duhovne y Max Glucksmann. A propósito de la visita del profesor Einstein a Argentina, seguimos en contacto con los hijos de líderes de la Federación Sionista que estaban en ese momento manejando la institución. Es el caso del profesor Dr. León Nicholson y el señor Mauricio Gesan, cuyos padres figuran en la histórica foto que acabamos de ver. Cabe destacar el gesto del señor Manuel Zacarías, cuyo padre Kurt recibió en 1954 un pedido de apoyo para la Universidad Hebrea. Einstein le escribe una carta a su amigo Kurt, con quien compartía en Alemania su pasión por el violín. El original de este intercambio personal de tanto valor fue gentilmente llevado a Jerusalén por su hijo y nieto y donado al archivo Einstein.
Homenajeamos en este acto a los fundadores de la Universidad de Jerusalén y al científico del siglo XX. En su visita a la Argentina y los que se propusieron utopías de crear nuestras instituciones. Hoy día, la Universidad Hebrea de Jerusalén mantiene una tradición de excelencia, ya que 8 graduados han obtenido premio Nobel por sus aportes al campo científico. Respecto a la Universidad de Buenos Aires, ícono de la educación e investigación en Argentina, quisiera destacar que ya en el año 1922 le otorgó al flamante premio Nobel el título doctor honoris causa. Firmaron ese histórico diploma el rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Julio Olivera, y su secretario general, el doctor Mauricio Nierenstein, quien fuera a su vez distinguido miembro de la Sociedad Hebraica. Quienes trabajamos difundiendo la tarea de la Universidad Hebrea, bregamos por la continuación de este genio creativo que forjara sus cimientos y hoy continúa aportando al mundo su excelencia académica e innovación científica. Gracias nuevamente por acompañarnos y un saludo muy especial a todos los que me precedieron y muy especialmente a quienes hoy me acompañan en los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Gracias. A continuación invitamos al doctor Guillermo Jaime Echeverri, es rector de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, a dejarnos su mensaje. Buenas noches, muchas gracias. Para mí es un motivo de especial satisfacción el haber sido invitado a participar en un acto tan trascendente como este. Ya han visto ustedes las características de las dos circunstancias que celebramos: la visita de Einstein y la fundación, el comienzo de las actividades de la Universidad Hebrea. Yo solamente quiero señalar 2 aspectos que me parecen trascendentes. Hoy estamos en una sociedad que privilegia la información. El hecho que ésta se mueva a la velocidad de la luz no hace que la información no siga siendo lo que siempre fue. Fragmentos de hechos, a veces útiles, otros triviales, pero nunca la sustancia del pensar. El saber tiene más que ver con la profundidad, con la originalidad, con la excelencia del pensamiento, características que se están perdiendo en la vorágine de la sociedad actual. Por eso hasta la ciencia, cuando genera ideas poderosas sobre el mundo, depende mucho más de la imaginación y de la visión del científico que de los datos. Porque lo original de la mente humana no es su capacidad de almacenar y procesar información, sino la de generar ideas. Ideas cuya creación y elaboración no se puede reducir a las reglas predecibles que sirven para almacenar y manipular los simples datos. Por eso yo creo que el valor de esta recordación es volvernos a marcar la centralidad de la idea. El mundo está construido con ideas y el ser humano ha trascendido precisamente por eso. El ejemplo de Einstein es un ejemplo claro, es evidente. En algún momento Einstein dijo: el misterio eterno del mundo es la capacidad que tiene de ser comprendido. Y la capacidad de comprenderlo sigue siendo un milagro. Y creo que ese milagro es el que persiste. Ese milagro es ese al que estamos hoy rindiendo homenaje. Einstein entendió que el mundo era un complejo rompecabezas creado para ser descifrado, y más que nada, que el lugar del ser humano en el orden de estas cosas era precisamente esa capacidad de intentar resolver ese rompecabezas. Ahí reside algo de la esencia de lo humano, y por eso yo creo que es importante que hoy celebremos a través de esta recordación esa capacidad central de lo humano que corre el riesgo de ir desapareciendo gradualmente, y por eso me parece importante volver a marcarlo.
El hecho de que nuestra universidad haya participado en su momento en esta visita de una manera tan importante marca también la trascendencia que tiene la institución universitaria, las instituciones educativas como centros de alumbramiento de esas ideas. Lo decía recién el presidente Bensassoun cuando hablaba de la incubadora, ¿no? Del hecho de la posibilidad de incubar esas ideas. Y en ese sentido, la actividad de Einstein durante los días del mes, casi un mes pasó, antes se podían dar el lujo de que pasaran un mes grandes científicos en el país, la actividad que desplegó fue una actividad múltiple, como se señaló allí. También en la universidad visitó nuestro hospital universitario, en ese momento era rector José Arce, que era director del hospital, nuestro hospital de clínicas, se señaló que dio las conferencias en nuestro Colegio Nacional, visitó la Facultad de Filosofía, en el que tuvo un interesante intercambio sobre las relaciones de su teoría con la percepción del espacio y el tiempo desde el punto de vista filosófico. Vale decir, se mostró como lo que era, un verdadero hombre de cultura. Y esa posibilidad de contar con personas de cultura sigue ligada a la posibilidad de contar con instituciones universitarias que persigan ese objetivo. Las universidades, las instituciones de formación no tienen como única misión la de entrenar personas para trabajar, tiene la misión de formar personas capaces de pensar. Y esa capacidad de pensar, de centrarse en la vida de las ideas, es esencial para el desarrollo de los pueblos. Y quiero terminar con un breve párrafo de Einstein, precisamente en la carta que acaba de mencionar recién el presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad, la carta que le envió a Kurt Zacarías en 1954, y Einstein le dice lo siguiente: como usted sabrá, la universidad estuvo durante muchos años muy cercana a mi corazón, por ser la única institución de estudios superiores en todo el Estado de Israel, y ocupa un espacio de gran responsabilidad para las generaciones futuras. Llegará el día en que Israel se convertirá en un Estado absolutamente independiente, tanto en lo económico como en el aspecto político, y ello, en gran medida, será posible gracias al esfuerzo de los científicos y de los académicos de la universidad. Esa confianza depositada en la capacidad transformadora del saber, del conocimiento, de la idea. Esa es, en mi opinión, la lección central que nos deja una recordación como esta, en la que se celebran dos hechos tan auspiciosos: el reconocimiento de la Argentina a una figura como la de Einstein, tan trascendente. Incidentalmente, les menciono que en la primera conferencia que dio en el Colegio de Buenos Aires, que fue un sábado, asistió toda la dirigencia de la Universidad de Buenos Aires, y asistieron el ministro de Educación y el ministro de Relaciones Exteriores. Hace mucho que no se ven esas cosas. Pienso que es importante recrear ese espíritu, y a la virtud que tiene esta circunstancia que hoy nos une es precisamente eso, la de recordarnos la capacidad enorme de transformación de la realidad que tiene el ser humano cuando piensa. Gracias. Muy bien. Como no, de manera totalmente voluntaria, vamos a invitar a Marcos Aguilis a dirigirnos unas palabras. Queridos amigos, ustedes seguramente recuerdan que cuando murió el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, Ben Gurion viajó a Estados Unidos, se dirigió a la Universidad de Princeton, donde vivía Einstein, y le ofreció ser el segundo presidente de Israel. Einstein, con su modestia tan firme, tan inconmovible, lo rechazó. Pero todos debemos saber y hacer recordar que fue un apasionado sionista desde su infancia, y que haya trabajado con la Universidad Hebrea de Jerusalén y esté entre sus fundadores no es una mera casualidad. Pero vale la pena
centrarnos en el año 1925, cuando se abren las puertas de la Universidad Hebrea y cuando Einstein viene a la Argentina. La Argentina en ese año estaba gobernado por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Transcurría por su más alto nivel educativo, económico y cultural. Argentina era un país envidiado por toda América Latina y por países europeos. Y por eso venían tantos visitantes ilustres a ver qué era este milagro que se había producido en un país que pocas décadas antes había sido un desierto lleno de analfabetos, sin la posibilidad de lucirse en el mundo. En esa época Argentina estaba entre la séptima o la octava potencia mundial, más o menos. 1925. Cuando Einstein visita a Israel, en aquel momento se llamaba Palestina, para la inauguración de la Universidad Hebrea, en aquel momento no se sabía que el nombre del futuro Estado independiente iba a ser Israel. Se hablaba de Palestina. Y los palestinos eran los judíos. Porque los árabes preferían llamarse sirios y habían venido del Imperio Otomano, donde comulgaban la misma religión, cuyo jefe estaba en Estambul, la Sagrada Puerta, era el Califato Otomano. Fíjense ustedes que las 14 piedras que son el basamento de la Universidad Hebrea de Jerusalén están formadas, como se dijo recién, por las 12 tribus de Israel, y una piedra que representa al mundo cristiano y otra piedra que representa al mundo musulmán. Estaba firmemente arraigada la aspiración del sionismo para que exista una sociedad plural, democrática, de convivencia y tolerancia. Los nombres que ya en ese momento fulguraban, junto con Weizmann, eran Martin Buber, eran filósofos y científicos que después tuvieron mucha fama, mucho reconocimiento internacional. Pero todavía estamos frente a una suerte de incógnita, porque durante las 2 décadas en que Jerusalén estuvo dividida y la parte oriental era dominio de Jordania, a la que no tenía acceso ningún israelí, ni siquiera un judío, estaba el enclave del monte Scopus, separado, y cada 15 días el gobierno jordano permitía que un convoy israelí, protegido por camiones con soldados, llevara los alimentos a la gente que seguía viviendo en el monte Scopus, que nunca se quiso entregar, porque era como entregar una bandera, era como entregar un símbolo. Y durante 20 años, sin que hubiera ningún amago de crear un Estado palestino, los judíos siguieron manteniendo viva la ligadura con el monte Scopus, que estaba en la parte oriental de Jerusalén. Son ambiciones divergentes y que hablan de la profundidad de un anhelo, de un sueño. Es curioso también que cuando todavía la Palestina de entonces era un territorio con pocos habitantes, con escasa producción, donde había muchos pantanos que mantenían un paludismo crónico que tardó 3 generaciones en desaparecer. La ambición fuera establecer una universidad de primer orden. Era la cultura, el conocimiento, la ciencia, porque esto es la parte más valiosa de la tradición judía. Estamos en una semana de tradiciones religiosas, pero yo sigo creyendo que la mayor tradición judía, la más fuerte, la más vital, es la tradición de la cultura, la tradición del conocimiento. Como muy bien dijo Guillermo Jaime Echeverry, ese anhelo de saber, ese anhelo de tener ideas, de generar ideas, es lo que mueve al mundo y lo hace progresar. Estamos disfrutando una fecha notable como argentinos y como judíos y como sionistas, porque aquí confluyen esas 3
esas tres dimensiones. Y lo celebramos con gran alegría y con mucha esperanza. Gracias. Antes de pasar a la muestra que estará itinerante por todo el país durante todo este año, va a permanecer 15 días en este hall de nuestra Sociedad Hebraica Argentina y posteriormente en colegios e instituciones educativas, vamos a invitar al rabino Skorka, Abraham, a dirigirnos unas palabras. Buenas noches a todos, distinguidos todos. Un rabino hablando acerca de Einstein. Voy a tomar como punto de partida las últimas frases de nuestro querido Marcos acerca de lo religioso en el judaísmo y la cultura en el judaísmo. No son dos términos antagónicos. El concepto de religión en el hebreo moderno se dice dat, que es una palabra que deriva del persa, que aparece, por ejemplo, en el libro de Esther, y que refiere a un mandato de un rey. También aparece en la Torá, en el libro del Deuteronomio, donde dice que Dios dio la Torá y la define como Natán Esh Dat Lamo, un fuego, una orden de fuego a su pueblo. Pero realmente el concepto de religión como algo restrictivo, como algo que no está total y profundamente concatenado con la cultura, eso no es así en el judaísmo. El concepto, para nosotros el concepto religión prácticamente como tal no existe. La búsqueda de Dios en todos los aspectos, la búsqueda de las verdades últimas de la existencia, por más que no las podamos hallar, hace a nuestro ser judío. Es una actitud que yo llamaría de religiosidad que tiene que ver con la búsqueda de respuestas de cuál es el sentido de nuestra existencia y de la existencia del gran cosmos. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos festejando? O sea, los 90 años de la inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén y los 100 años de la teoría de relatividad general de Albert Einstein. En el acto de inauguración que se dio el 1 de abril del 25, y que también, igual como este año, eran unos días antes de celebrar la festividad de Pesaj, creo que el primer orador fue el gran rabino, el primer gran rabino de Eretz Israel, Harav Abraham Yitzhak Cohen Cook. Y el discurso de él fue un discurso en el acto mismo de la inauguración. Después hablaron Chaim Nachman Bialik, habló Chaim Weizmann, habló Herbert Samuel, y estaban todas las personalidades allí reunidas, y lo que él enfatizó es que esta casa no sea una universidad más, que el espíritu judío palpite profundamente, esté en diálogo con todas las ciencias, con el conocimiento humano, y que pueda dar un aporte a la humanidad para el bien de la humanidad. Estamos hablando en nuestros días acerca de el diálogo interreligioso. Si leemos con mucho cuidado ese discurso que fue tan criticado por los ultraortodoxos de su tiempo, y él mismo era bien ortodoxo en los términos de hoy en día con que se define a la judería ortodoxa, vemos que ya el concepto de diálogo interreligioso profundo ya estaba en ciernes en sus palabras, en su pensamiento, el diálogo más que interreligioso, intercultural. El segundo punto que quiero detenerme es la obra científica misma de Einstein.
y específicamente a la teoría general de la relatividad. ¿Qué buscaba Einstein? Él mismo dijo, estoy buscando el plano con el cual Dios construyó el cosmos. Pero ¿cuáles son las ideas vectoriales? Aquello que lo mueve a él a descubrir unas ecuaciones impresionantes, un mundo impresionante, una relectura del campo gravitatorio. Y yo creo que son dos vectores que nacen en la Biblia. Por un lado, ustedes saben que la unicidad de Dios, el ser una persona íntegra, es algo que está muy remarcado en la Biblia. El primer templo, el tabernáculo, tenía muchísimas partes, pero cada una debía engancharse a la otra, y como dice el versículo, el Mishkan era Ejad, uno, me habla de la unicidad de Dios. 40 años murió, esta teoría fue en el 15, él murió en el 55. Después que hizo la teoría de la relatividad general, quiso hacer la teoría del campo unificado. No le salió. Pero algo que me junte los campos que se conocían en aquel tiempo, ahora se conocen más, el electromagnético con el gravitatorio. Y si bien la teoría se llama teoría general de la relatividad, si la leemos y la analizamos con mucho cuidado, vemos que lo que está buscando es el absoluto, el principio de covarianza, buscar elementos, ecuaciones o valores que desde todo ángulo, desde todo punto de referencia, mantengan el mismo valor o la misma forma a nivel de ecuación. Es uno de los pensamientos, el principio de covarianza es uno de los pensamientos centrales en esta teoría. Está buscando el absoluto. Una teoría muy especial. Hasta ahora se mejoró en muchísimos aspectos, pero se la puede definir como que el mundo no es euclidiano, sino que corresponde a una geometría de Riemann, en donde los rayos de luz siguen geodésicas, que son iguales a cero, y todo este mundo tan especial que todavía requiere mucho, hasta que venga un nuevo Einstein, una piedra, para que pueda explicarnos un poco más, y en el cual muchos místicos y cabalistas habrán visto tantas cosas. Tuvo por designio, porque así lo quiso el mismo Einstein, que esos papeles con de puño y letra, con sus escrituras de puño y letra, estén justamente en Jerusalén, la ciudad que nos habla de la paz, la ciudad que desde antaño nos conmina a preguntarnos acerca de nuestra existencia, de nuestra bondad, de tener un diálogo con aquel que lo creó todo, y que nosotros como judíos creemos, que nos enseñó, como vamos a festejar en unos días más, el profundo sentido de ser libres, como él tanto también perseguía. Chag Sameach para todos. Por favor. Acérquese, por favor. Vamos a invitar a Isidoro Keppel, por favor, acércate al presidente de la Sociedad Hebraica Argentina, al doctor Diego Dinitz, para cerrar este acto y brindando todos juntos. A ver si tenemos. Bueno, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a todos. Luego de haber escuchado a quienes me precedieron en el uso de la palabra, tanta intelectualidad y tantos conceptos, me toca la misión de volver a la tierra. Y les quiero transmitir que para nosotros es un gran orgullo tener la oportunidad con conmemorar los 90 años de la universidad y de la visita de Albert Einstein a nuestro país y a nuestra casa. Nos dio la oportunidad de albergar a ustedes,
Para nosotros es un gran orgullo haber reunido a tan cantidad importante de dirigentes, de intelectuales, y realmente es un orgullo. Hebraica, como decía el profesor Jaime Echeverry, Hebraica no forma ideas, pero Hebraica siempre fue, y dentro de poquito vamos a cumplir 89 años, Hebraica es el marco donde se ejercen las ideas, donde se hace el debate de las ideas, donde quienes ya tienen su formación vienen a nuestra institución a debatir. Por eso ese viejo dicho, 2 judíos, 3 opiniones, es lo que nos marca a nosotros. Hagamos un lejaim, y bueno, Hag Samea, felicidades para todos y gracias por venir. Los invitamos a todos a brindar juntos en la mesa para luego dar inaugurada la muestra. Nos va a acompañar el director del proyecto Dabar, Gerardo Masur, en la muestra que va a empezar en unos minutitos. Muchas gracias a todos, buenas noches.